Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nyquist. Esta serie está aplicando ya los conceptos de cultura, conceptos de cosmovisión a los orígenes. Ese fue el propósito desde el principio, la inquietud lo que tenía de entender las diferencias entre los diferentes modelos científicos. Yo no estaba armado, no tenía idea de cómo discernir las diferencias entre los diferentes modelos de los orígenes, los modelos científicos de los orígenes. Pero por medio de los estudios, investigaciones, por medio de la cita de Stephen Jay Gould, que decía que hay 4 factores que entran en todas las personas cuando está observando, cuando está percibiendo. Y hay 4 factores lo que pueden influir en la forma de percibir la realidad. Y los 4 factores ya están en la casa, en lo que estamos armando, en comparación a los conceptos de Weltbild, Weltanschauung y Weltmodell. Esos son los factores en los que Stephen Jay Gould mencionó. Número 1 es la cultura del Weltbild, de cómo la cultura de cada uno de nosotros influye en nuestra forma de percibir el mundo, de interpretar, de procesar información. Eso es lo que me di cuenta en mi experiencia como profesor, dictando la materia de antropología cultural en la privada primero y luego en la pública, la universidad pública, y dándome cuenta que yo tenía que hacer varios ajustes en mi forma de dictar la materia por la diferencia entre mi persona como profesor y de los estudiantes que tenía más dificultad en entender y procesar la información en la manera en la que yo estaba dictando. Entonces eso es lo que me motivó para investigar sobre cultura y cómo la cultura influye. Entonces, en la base de la cultura tenemos varios factores, lo que entran, lo que están cultivadas, factores en lo que son preferencias cultivadas por medio de nuestro entorno, por medio de nuestra cultura. Y luego de la cultura ya tenemos los prejuicios, incluyendo los prejuicios, son la elección de una fuente de conocimiento confiable. Cada uno tenemos que escoger, y vamos a tocar un poco en el próximo, es los 4 diferentes fuentes. Y de la fuente, de lo que escogemos, sacamos 4 creencias básicas, en este caso por lo menos 4, pero hay más creencias básicas en lo que uno se puede sacar desde su fuente de conocimiento, pero de las creencias básicas son creencias en lo que son básicas para poder funcionar, son básicas para poder empezar a juzgar, empezar a pensar. Entonces, esos son los prejuicios, a lo que se llama Stephen Jay Gould los prejuicios. Prejuicio. Antes de juzgar, tenemos que tener un parámetro de cómo juzgar. Algunas reglas. Entonces, esas son las reglas en lo que están establecidas, pero desde la base de la fuente de conocimiento confiable escogida. Luego de las creencias básicas es el sistema de pensamiento, un sistema ordenado. Entonces, ese sería parte de la teoría, pero armando sistema, ese es un sistema como filosofía, nuestro sistema filosófico. Entonces, de sistema ya vamos a métodos de cómo llegamos al diferente, cómo aplicamos nuestras creencias básicas para funcionar, para aplicar el sistema. Esas son teorías. Teoría significa de cómo mirar. Es el término griego teorín, en lo que es la base de teoría, es espectador. Entonces estamos como
observando cómo observamos. Entonces la teoría quiere decir es un esquema mental de cómo mirar, cómo ver, cómo entender el mundo. Esta teoría entonces corresponde al concepto de Weltanschauung, que igual es para mirar, es una acción. Como teoría es como una acción. Weltanschauung es una acción de mirar el mundo por medio de el Weltbild, la foto del mundo en lo que estamos implementando. Esa es teoría y métodos. Luego hábitos. Hábitos es la formación de un modelo. Ese es Weltmodel, quiere decir el modelo del mundo en lo que nosotros armamos en base de la teoría, en base de los prejuicios y en base de nuestra cultura. Tenemos un hábito de ver el mundo, tenemos un hábito de armar un modelo del mundo. El modelo puede ser un modelo económico, puede ser un modelo educativo, puede ser un modelo científico. Ese es el propósito. Lo que estamos armando es el modelo científico en base de los diferentes factores. Y ahora ya tenemos los factores para entender las diferencias entre los diferentes modelos científicos. Y vamos a ver 4 o 6 diferentes modelos científicos y intentar de identificar los diferentes factores dentro de los modelos para poder diferenciar entre los modelos en sus bases. Entonces aquí está la casa en lo que estamos siguiendo y vamos a aplicar la casa a los diferentes modelos. Empezando desde punto 0 de abajo es la cultura. La cultura influye de qué modelo o qué fuente de escoger para nuestra fuente de conocimiento confiable. Hay 4 fuentes reconocidas entre el mundo académico, y esas son las 4 fuentes. Uno es el conocimiento de fuente intuitivo, que es mi intuición. No es algo lógico, es algo lo que siento. Entonces la fuente es intuitivo. La segunda fuente es la fuente autoritario. Entonces es una fuente que está externa, es una fuente que tiene autoridad externa de mí para decidir. Yo entonces voy a mi autoridad para pedir permiso o para pedir cualquier conocimiento. Lo que necesito sería por medio de la autoridad externa. O hay conocimiento de fuente lógico. Ese sería internamente de la persona, pero en lugar de sentir es el pensar. Entonces esa es otra fuente de conocimiento, es la fuente lógico. El último fuente de conocimiento es el fuente empírico. Ese sería por medio de los 5 sentidos, mayormente por los ojos, por la observación. Entonces esas son las 4 fuentes en lo que escogimos, y cada cultura va a seleccionar una fuente, y ahora cada uno de nosotros escogemos una fuente primaria, lo que es siempre la mayor fuente, pero implementando otras fuentes como fuentes secundarias que están sujetadas a la primaria. Entonces aquí son las 4 fuentes y vamos a ver cómo entonces las diferencias en lo que implementamos desde la cultura hasta la fuente, y algunas de las reglas, cómo influyen o cómo establecen un modelo específico de cómo el modelo científico de cómo entender el mundo. El primer modelo en lo que vamos a ver es el evolucionismo. Bajo el evolucionismo hay 2 corrientes, porque tienen reglas o creencias básicas un poco diferentes entre las 2 corrientes, pero entonces hay el evolucionismo darwinista y hay el evolucionismo del equilibrio puntuado. Y luego vamos a tocar evolucionismo teística y luego evolucionismo con diseño inteligente.
Y luego creacionismo, pero de la tierra vieja, y creacionismo de la tierra joven. Y ahora, después de evaluar todos y entender cómo diferentes culturas, cómo influyen y su cimiento de conocimiento, dónde consiguen su conocimiento, sus creencias básicas y cómo funciona, he aumentado último modelo, que es en lugar de creacionismo, sería el creatorismo. Es como, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver un poco más adelante. Pero aquí son los 6 modelos científicos en lo que están aplicados para entender el mundo. Entonces vamos a ver cada modelo. Vamos a ver y analizar cada modelo según de su cultura, lo que produce el tipo de modelo, el pensamiento, y luego su fuente de conocimiento confiable y algunas de las reglas y cómo funciona. Vamos a empezar con el evolucionismo. El evolucionismo viene de la tendencia cultural occidental. ¿Por qué? Porque se viene de los griegos antiguos, en lo que habíamos visto en algunos de las lecturas anteriores, la historia del pensamiento evolucionista, como viene de los griegos, empezando 600 años antes de Cristo, y viene de una cultura de pensar, es una cultura occidental, de su forma de pensar, está en base de pensamiento lineal. Está en pensamiento sistemático, está en procedencia, digamos, uno por uno, sistemático, está por supervivencia de los más aptos, una pelea entre uno y otro. Entonces, tiene características similares a la cultura occidental en su manera de entender el mundo. Entonces, pero la mayor diferencia es en su forma de separar el mundo o la realidad en 2 dominios. Y el dominio natural y dominio sobrenatural, con las 2 barras, quiere decir que hay una separación impermeable entre los 2 dominios. No hay fluidez, no hay movimiento entre los 2 lados. Entonces, en la mente, pensamiento occidental, dividiendo el mundo en un mundo natural y sobrenatural, hay entonces los que creen que el mundo natural existe y el mundo sobrenatural no se puede ver, no se puede tocar, no se puede, entonces no existe. Mientras que hay otros que dicen sí existe el mundo sobrenatural, pero no influye. O otros que dicen no existe el mundo sobrenatural y influye. Entonces ese es uno de las diferencias mayores entre los modelos. Pero para decir que este modelo de la evolución está construido sobre el pensamiento occidental con la división del mundo en dominio natural y dominio sobrenatural. Y la fuente de conocimiento confiable. La evolución empieza con la lógica humana. Entonces, descartando las otras 3 fuentes, empieza con la lógica humana, pero secundariamente implementa también el empirismo empírico, entonces la fuente empírica de los ojos. Y lo que es también sistema cerrado. Creen en la evolución, que la evolución funciona dentro de un sistema cerrado. Lo que hace referencia al sistema cerrado es que no hay intervención sobrenatural.
Es un sistema cerrado en lo que si existe lo sobrenatural no puede penetrar o entrar el sistema para influir en los procesos por medio de milagros o por medio de influencias externas, lo que sea. Es que es sistema cerrado y es siempre uniforme. Ese es el principio, el uniformismo. Uniformismo principalmente quiere decir que las causas siempre son uniformes y los efectos entonces serían también uniformes. No puede haber intervención para cambiar las causas, que sean causas de milagros. Entonces, lo que es muy importante a la evolución es mantener un sistema simplemente cerrado, uniformismo. Entonces, es un sistema continuo, un sistema continuamente cerrado, y con un sistema continuamente cerrado se puede entonces extrapolar el pensamiento de hoy. La clave de hoy es hacia el pasado. Implementando los procesos de hoy, podemos ver entonces y estimar más o menos de millones de años atrás cómo es, porque no hubo ninguna interferencia para cambiar el sistema y cómo funciona, y también extrapolar hacia adelante el futuro. Entonces solamente se puede hacer extrapolaciones por medio de un sistema cerrado, porque si el sistema abre, entonces no se puede extrapolar, no puede predecir si un sistema puede abrir en cualquier rato, porque luego uno puede decir entonces, pero no fue así porque se abrió el sistema un rato. Y entonces cambia toda la ciencia evolucionista naturalista. Entonces es el evolucionismo, está basado en aquellos factores. Las dos ramas del evolucionismo. Y ahora las dos ramas del evolucionismo aplican todas las mismas bases anteriores de la cultura, de la fuente en lo que escogiendo, de fuente de conocimiento de la razón humana y el empirismo como segundo, pero hay una variación un poco. En más profundidad del pensamiento de la creencia. Hay el evolucionismo darwinista. Ese está representado, digamos, por un biólogo, Richard Dawkins. Él es darwinista. Y él, en una cita, en lo que estaba incluida en una lectura anterior, decía que Richard Dawkins quería convencernos de la verdad de la cosmovisión darwinista. Entonces, ¿qué quiere decir cosmovisión darwinista? La cosmovisión darwinista es natural, es sistema cerrado, no puede tener interferencia, pero es lento y gradual, paso a paso, siguiendo una idea bien estricta del pensamiento occidental lineal. Es que es gradual, es lento y es paso a paso a los cambios de estructuras en la evolución. Pero el otro modelo, evolucionismo de equilibrio puntuado, es representado por el fundador de tal modelo, es el Stephen Jay Gould. Es el otro biólogo, lo que estamos citando varias veces en esta serie de videos, y él no es de acuerdo con la cosmovisión darwinista. Él dice, la evolución no ocurre por pasos lentos y graduales, pero que se ocurren por golpes. Él dice, como no hay mucha evidencia de una evolución gradual y lento, pero hay más evidencia por una evolución que es rápido, que es por saltos, que es por... pero lo que implementando las mismas reglas de 4 factores que influyen en cómo una persona ve el mundo, percibe el mundo, no creo que son las evidencias que convencen las dos
los dos biólogos, que hay una diferencia, que otro modelo, pero es que las diferencias son antes de analizar la evidencia. Entonces es como Stephen Jay Gould puede decir que no hay evidencia pero él decía en su cita que la cultura, la teoría, el hábito, los prejuicios influyen en lo que escogemos a ver y cómo lo percibimos. También en su caso, influye en lo que él está mirando. Él no ve entonces un continuo, una evolución continua. Lo que él ve es algo de saltos, algo de golpe, algo de un cambio. ¿Por qué? Porque su padre, de Stephen Jay Gould, era marxista, y Stephen Jay Gould, aunque puede ser él mismo que no era una marxista, pero el marxismo es la base de su biología. Y entonces una marxista no cree en cambios lentos, graduales a la misma estructura. Ellos quieren un cambio de golpe, quieren un cambio de toda la estructura y empezar con otra estructura. Entonces lo que es el pensamiento de Stephen Jay Gould, siendo marxista, es tomado desde un modelo político aplicado al modelo científico, un modelo científico biológico. Entonces las dos diferencias, hay dos corrientes. Entonces en la biología, por medio de las diferencias de pensamiento, de creencias básicas, de filosofía. Entonces uno, siendo la cosmovisión darwiniana, ese es Richard Dawkins, y el otro es de cosmovisión marxista, que sería más Stephen Jay Gould. Entonces ese es cómo entender y cómo decir, ok, podemos tomar entonces la casa, aplicando la casa y los diferentes pasos a cada modelo para entender los modelos, entender de dónde provienen, de cuáles son sus bases, y si yo identifico o no con las bases, y entonces debería yo apoyar de qué modelo. Y ahora vamos, número 2, el evolucionismo teística. ¿Qué quiere decir? Hay varias, puede ser prácticas, pero un modelo evolucionista, para decir evolución, quiere decir sistema cerrado. Para tener evolución, tiene que tener sistema cerrado. Para decir teísta o teística, ese quiere decir que existe Dios. ¿Dónde? Entonces, si es sistema cerrado por la evolución y creer en Dios, quiere decir Dios existe, pero afuera del sistema. No puede entrar. Entonces, el dominio de la ciencia. Tendencia occidental es, de nuevo, es una división, es occidental, y es división en base del mundo natural o dominio natural y dominio sobrenatural. Esa sería entonces una perspectiva cultural, porque la otra cultura no occidental no cree que hay divisiones, no hay un mundo natural, porque todo su mundo es influido por el dominio de los espíritus. Entonces no existe un mundo natural en su forma de pensar, ni un mundo separado de sobrenatural. Entonces esa es una manera cultural, es occidental. La fuente de conocimiento confiable, ¿cuál sería? De nuevo, es lógica humana, la razón, también es el empirismo, es sistema cerrado, el uniformismo, pero puede incluir la fuente bíblica, pero la fuente bíblica no está en esta lista porque esta lista está reflejando las fuentes y todas las reglas para hacer ciencia. Y para una evolución teística, la ciencia, su creencia de creer en Dios,
no entra en su trabajo científico, está algo separado. Por eso he incluido nomás las fuentes, lo que están incluidas en el trabajo científico. Entonces, la fuente de conocimiento confiable sería lógica humana, la razón, el empirismo y el sistema cerrado con el uniformismo. Entonces es igual como el primero evolucionismo, pero la única diferencia es que este evolucionismo tiene el concepto de Dios que existe afuera del sistema, fuera del sistema, no dentro. Y entonces una creencia así, una práctica, no puede tener revelación, no puede tener comunicación con Dios, no puede tener diferentes cosas, menos que, y vamos a ver en la siguiente serie, puede tener entonces inmortalidad, puede tener entonces vida eterna después de morir, o creer en vida eterna después de morir, porque saldría del sistema. Pero mientras que es un científico y está practica la ciencia como sistema cerrado, pero yendo a la iglesia los domingos puede creer en un Dios, pero un Dios espiritual, pero no un Dios físico, lo que puede entrar el sistema. Puede ser que hay personas que tienen un poco diferentes creencias, pero esas son creencias que son según las reglas. Cuando uno entiende las reglas, su práctica va a ser una práctica pura según de sus reglas básicas. Lo que tenemos hoy es una práctica, varias personas practicando un tipo de modelo, lo que no encaja con sus creencias básicas ni con su fuente. Entonces, eso es para explicar que cada práctica tiene un modelo, cada modelo tiene sus reglas, tiene sus creencias básicas, tiene sus fuentes, y tenemos que entonces practicar algo que sea coherente con la casa en lo que decimos que adentro vivimos. Entonces, ese es el evolucionismo teística. Es sistema cerrado, el uniformismo, el sistema nunca abre, porque para tener la evolución tiene que tener sistema cerrado. Eso es lo que quiere decir la evolución, es sistema cerrado, no hay interferencia. En este caso se mantiene uniformismo, que quiere decir uniformemente el sistema está cerrado, que nunca abre, nunca cierre, está siempre cerrado. Evolucionismo con diseño inteligente. Ese puede causar un poco de reacción para llamar el diseño inteligente evolucionismo. Pero según de sus teóricos mismos, no hay la única parte creativa o de creación adentro, es que ellos creen que empezó evolucionando en sistema cerrado en el principio del universo y todo, hasta que llegó a la vida. Y luego el sistema abrió y un ser inteligente inyectó la inteligencia necesaria para generar la vida. Entonces, con esta información se cerró el sistema de nuevo, y el sistema empezó a desarrollarse en sistema cerrado como la evolución. Entonces, se llama entonces evolucionismo con diseño inteligente, mayormente es la evolución, sistema cerrado, sin ser dirigido, sin tener meta, pero abrió una vez nomás el sistema para inyectar la información, la inteligencia. Tendencia occidental, ¿qué quiere decir? Es tendencia occidental porque, de nuevo, sigue el mismo división del mundo natural y mundo sobrenatural, que es una división realizada o impulsada por Tomás de Aquino.
y él estaba haciendo separación del mundo natural, sobrenatural, el mundo secular, el mundo sagrado. Entonces él estaba haciendo tal separación de dominios, que la iglesia mantendría entonces el dominio, autoridad en el área sobrenatural, mientras que los científicos pueden tener dominio en el área natural. Entonces esa es una división occidental del occidente. Fuente de conocimiento confiable. ¿Qué sería? La fuente es la lógica humana, porque estamos hablando del modelo científico. No estamos hablando entonces del dominio sobrenatural en lo que puede ser. Entonces, y luego la fuente sería la revelación bíblica. Pero estamos hablando de modelos científicos. ¿Cuál sería su fuente de conocimiento? Sería el conocimiento, es la lógica humana, la razón primaria. Segunda, secundaria sería el empirismo. Y de nuevo, el sistema cerrado. Pero no totalmente cerrado, porque con diseño inteligente hubo un tiempo cuando se abrió el sistema, inyectó la información necesaria para generar la vida. Entonces ese es sistema cerrado, y luego sistema abierto, y luego sistema cerrado de nuevo. Entonces ese sería semi-uniformista. Y la mayoría de los evolucionistas entienden que este no es correcto. No está, eso es como la creación, la creacionista, porque se abrió el sistema. En una vez de abrir el sistema es para contaminar todo el proceso. Entonces, para dejar un virus entrar, no puede entrar nunca, o si no, hay que entrar cuarentena. Entonces, aquí estamos. La fuente de conocimiento es la lógica humana, pero el problema es en el sistema cerrado o abierto. Y ellos dicen que no seguimos las reglas y las prácticas científicas. Pero si abren el sistema para dejar inyectar información, ya no es uniformismo. Ya no está uniforme todos los procesos. ¿Y cuántas veces puede entonces entrar el sistema? Si existe este diseñador inteligente, ¿puede entrar en otras ocasiones o no? ¿Entró una vez nomás? ¿O cuántas veces? Y hay varias iglesias, instituciones religiosas que están apoyando el evolucionismo con diseño inteligente, pero si el sistema es cerrado y sigue siendo cerrado, no puede tener revelación, no puede tener inspiración del marco bíblico. Entonces hay varios científicos que son creyentes, pero que no creen que el marco bíblico es verdad, ni inspirada, porque no puede tener una Biblia inspirada, un documento inspirado en sistema cerrado, no puede. Entonces, ¿qué hacemos con el diseño inteligente de marco de evolucionismo? Es al medio. Parece que ni está totalmente en el campo de sistema cerrado, ni está en el campo de sistema abierto, está al medio, y por eso tiene varios opositores, porque no es una posición pura. Aquí está de una entrevista, una cita de uno de los teóricos primeros del diseño inteligente. Él no está con el grupo ahora, pero creo que lo que dijo sigue representando la posición del diseño inteligente. ¿Qué dice en comparación al creacionismo? Que dice en su libro La revolución del diseño, respondiendo a las preguntas más difíciles sobre el diseño inteligente, por William Dembski. Él explica: el diseño inteligente debe distinguirse de la ciencia de la creación o el creacionismo científico. La diferencia más obvia
es que el creacionismo científico tiene compromisos religiosos previos, mientras que el diseño inteligente no. Para entender, está hablando él de la fuente de conocimiento confiable. Tenemos que escoger. El creacionismo tiene en su fuente de conocimiento confiable son parámetros bíblicos. Es la autoridad externa. Y lo que él está diciendo es que el diseño inteligente no tiene tal cimiento, no tiene tal fuente. No tienen fuente religiosa, tienen fuente científica, tiene fuente de la lógica razón, de la lógica humana. El creacionismo, él sigue diciendo, el creacionismo científico está comprometido con dos presuposiciones religiosas e interpreta los datos de la ciencia para ajustarse a esas presuposiciones. El diseño inteligente, por el contrario, no tiene compromisos religiosos previos e interpreta los datos de la ciencia sobre principios científicos generalmente aceptados. ¿Qué está diciendo? De nuevo, él está afirmando que para él el diseño inteligente no tiene compromisos bíblicos. No empiece con la Biblia como su fuente, como su fuente de conocimiento. Entonces, ¿por qué? Porque no es, entonces, para escoger una fuente es para descartar los otros tres. Entonces, él está diciendo, no, la autoridad como fuente no me sirve. La intuición tampoco me sirve. El empirismo, algo, pero él es teórico matemático, entonces sería más en el área de la lógica humana. Esa sería su fuente primaria. Entonces él está interpretando los datos según de tal fuente. No tiene compromisos, dice, religiosos, pero para descartar una fuente es para tener también un compromiso en contra de tal fuente, para decir que no es confiable. ¿Por qué? Porque no fue inspirada, porque es sistema cerrado, porque principios científicos generalmente aceptados. ¿Y cuáles son? Ese es el uniformismo, sistema cerrado. Habíamos aprendido muchas veces que el uniformismo tiene que ver con la velocidad del evento. Y este no es tan al punto del principio uniformista. El uniformismo quiere decir el uniforme en las causas y efectos. Quiere decir, no hay intervención divina. No hay un cambio de fuente. El sistema cerrado siempre va a ser procesos lentos, graduales, o lentos, rápidos, pero natural. Siempre será procesos naturales. Entonces, la diferencia entre el diseño inteligente y el creacionismo no son lo mismo. No son el mismo modelo, con diferente nombre. Los evolucionistas dicen que son los mismos modelos, la creación y la evolución. Solamente ellos dicen así porque dejan abrir el sistema. Dejar abrir el sistema una vez es para dejar entrar y contaminar todo el proceso. Entonces dicen que pero desde el punto de vista creacionista, el diseño inteligente no sigue el marco bíblico. Ni toma en cuenta, todo es por factores de la lógica, la razón humana. Entonces hay una diferencia. Luego él dice, en particular, el diseño inteligente no depende del relato bíblico de la creación. Las dos presuposiciones del creacionismo científico son las siguientes. Existe un agente sobrenatural que crea y ordena el mundo. Entonces él no está de acuerdo. 2. El relato bíblico de la creación registrado en Génesis es científicamente correcto. Científicamente o históricamente correcto, yo diría sí, es. Y él dice no, esa es una presuposición, lo que él no apoya.
Entonces, no sé si todo el campo o todo el grupo, todo el modelo sigue las mismas reglas, pero mayormente eso es lo que quiere decir el diseño inteligente, es que ese sistema cerrado y que siguen mayormente las reglas o los procesos científicamente aceptados. De nuevo, volviendo a Stephen Jay Gould y los lentes, lo que él nos decía. Él dice, primero, los hechos no nos llegan como elementos objetivos vistos de la misma manera inequívoca por todas las personas razonables. La teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. Stephen Jay Gould. Entonces, aquí estamos en el medio de los diferentes modelos, mostrando que como la creencia, como la elección de la fuente básica, como el de conocimiento confiable, cambia el modelo, cambia la forma de entender el mundo. Y ahora nos toca el creacionismo, pero de la tierra vieja. De nuevo, este no va a representar todas las personas lo que está practicando o creyendo un tal modelo, pero es una base para poder entender el modelo científicamente desde el exterior. ¿Qué dice? Ok, es un modelo occidental, porque también sigue el modelo de natural y sobrenatural, la división. Y puede ser que cree en el mundo dominio natural y sobrenatural, pero sigue con la división de los dos. Entonces, ¿cómo es? La fuente de conocimiento confiable en la ciencia es la lógica humana, la razón, es el empirismo. Pero afuera de la ciencia o al ladito de la ciencia también es la revelación bíblica, pero no de primer paso, no es de primaria, es más simbólico. Entonces está ajustado para encajar con los datos de los millones de años. Y los millones de años requiere o están basados en un sistema cerrado, sin ser creado. Entonces lo que está haciendo es adaptarse al marco bíblico, pero al pensamiento humano de sistema cerrado. Entonces ese es, y ellos lo que proponen, lo que entiendo, es que de la creación de la tierra vieja es que el creador entró, se metió varias diferentes veces creando cuando tenía necesidad de crear y intervenir. Entonces sería con sistema abierto, cerrado, abierto, entonces un sistema oscilante que estaba abriendo y cerrando. Y no sé a qué punto se puede decir que fue cerrado, pero para abrirlo y cerrarlo y abrirlo, o para abrirlo de una vez, ya no se puede predecir, ya no se puede extrapolar como ciencia hacia atrás ni adelante por tener un sistema que abre y cierre. Entonces aquí está, para entender los diferentes sistemas o los modelos de un punto de vista de cómo funciona el modelo en base de su fuente de conocimiento y de sistema cerrado o abierto, ¿cuál es? Ese es el creacionismo de la tierra joven. De nuevo, el modelo sigue, es occidental, con la división del mundo natural y sobrenatural, pero parece que los dos puntos deja de entrar o que los dos dominios pueden entrar o salir de su dominio para influir fluidamente el otro dominio. Puede haber influencia de lo sobrenatural en el mundo natural. Eso es lo que parece. Fuente de conocimiento confiable, como es natural, sobrenatural, y está basado en la ciencia. Su fuente primaria parece ser la lógica humana. Y la segunda es la ciencia, es la observación.
es empírica, sería la fuente empírica, pero también la revelación, literalmente interpretada, pero no tiene primer lugar porque está trabajando en la ciencia, está tratando de empezar con un marco bíblico, pero también entender el mundo por medio de la razón humana. El sistema cerrado y sistema abierto, pero no exactamente oscilando entre los dos, pero parece que es una posición en lo que deja el sistema funcionar por las leyes naturales, pero con posibilidad de intervención en cualquier rato. Entonces sería más o menos de un sistema abierto cerrado que está funcionando según de su concepto de natural, sobrenatural, como hay no una barra, no una separación impermeable, pero es permeable entre los dos, que hay paso igual debajo del sistema cerrado. Hay paso. ¿Cuántas veces? No sé exactamente, pero hubo una creación en el principio. Entonces, literalmente Dios creó. ¿Y qué hace Dios hoy? Dios hoy sostiene. Entonces, Él está involucrado en su creación. Pero, yo estaba un poco confundido en tratar de identificar los diferentes modelos y sus reglas y sus fuentes y cómo funciona. Porque aquí es una cita de una de las páginas web de uno de los grupos creacionistas, y ese es uno de sus creencias que está en la hoja. Dice: los procesos actuales operan principalmente dentro de las leyes naturales. Entonces está hablando de leyes naturales, ese es occidental, fijas y tasas de procesos relativamente uniformes. Pero como estos fueron creados originalmente y son mantenidos diariamente por su creador, siempre existe la posibilidad de una intervención milagrosa en estas leyes o procesos por parte de su creador. Ahí yo diría que está bien, entiendo que hay leyes naturales, entonces es el mundo natural, y hay un mundo sobrenatural, su creador, y que hay una división de dominio, pero es permeable. Es que Él sostiene y Él está presente y Él puede también influir en los procesos. Pero el artículo sigue: sin embargo, las pruebas para tal intervención deben ser analizadas críticamente, porque debe haber una razón clara y adecuada para tal acción por parte del creador. Entonces está volviendo a la razón humana. Entonces está diciendo que si hay intervención, normalmente parece que entonces no interviene, está no sé, es más en silencio, guardado, el creador, y si interviene, entonces debe tener una razón clara y adecuada. ¿Adecuada para quién? No entiendo. Para tal acción por parte del creador. El creador tiene que explicar al ser humano por qué lo hizo, por qué intervino. Ahora estoy un poco confundido, no entiendo exactamente, que parece que ya hay una separación, y si el creador interviene, tiene que tener una buena razón y adecuada, clara y adecuada para tal acción por parte del creador. Y de nuevo, no sé si esas buenas razones por parte del creador o por parte del hombre. El hombre tiene que decidir si es buena. Por medio de aquellas diferencias
Decidí que ninguno de los modelos como clasificado por las reglas, por las fuentes, por sistema abierto cerrado, ningún modelo de verdad realmente encaja en lo que ahora creo y siento. Entonces lo que tuve que proponer es, ¿cuál sería el modelo mío? Es el creadorismo. Creadorismo, ¿qué quiere decir? Tendencia cultural es no occidental. No es occidental, es no occidental. Y es según de lo que fue en las culturas, los videos de las lecturas de la cultura, es el creador y dos puntos, quiere decir permeable, un fluido cambio entre el creador y lo creado. Y no es natural y sobrenatural porque no creo que existe un mundo natural. ¿Qué quiere decir natural? Físico, quiere decir un mundo físico. Ok, existe un mundo físico, pero no es un mundo natural porque creo que todo está sostenido por el creador. El creador está acá y no puedo exigir cualquier razón adecuada si el creador quiere cambiar el proceso. Entonces, tendencia cultural es no occidental. Es el creador y lo creado. Y el creador habita el mundo creado, pero no es parte de la creación. Existió antes. Entonces, es trascendente, pero es eminente también. Son las dos. Fuente de conocimiento confiable. No es la lógica humana, es la autoridad externa y es la revelación. Porque entonces quiere decir sistema abierto. Sistema abierto para tener revelación, para comunicar que Dios comunicó con nosotros por medio de su palabra escrita. Literalmente, hay lógica humana, lo que estamos exigidos para implementar, pero sujeto a la revelación especial y general. Hay empirismo, deberíamos ya observar lo que está, pero sujeto a la revelación especial y general. El sistema abierto, parámetros bíblicos. Ese es el creadorismo. Entonces, lo que está basado en la forma de pensar está en Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La presencia y la existencia de Dios es uno de los primeros presuposiciones. Dios existe y luego creó los cielos y la tierra. En esta posición, este versículo, no estoy tomando lo que fue creado para probar que existe el creador. Ese es como diseño inteligente. Está investigando para identificar si hay inteligencia. Si hay inteligencia, existe entonces un diseñador inteligente. Y no estoy seguro si la creacionista, está tomando la creación, estudiando la creación para probar que existe un creador. Si esta está la base, entonces no estaría de acuerdo. Lo que es que la primera base, creencia básica es Dios existe. ¿Y cómo entiendo, cómo sé que Dios existe? Por medio de lo que ha sido creado. Este refleja su poder, su grandeza, su gloria, su honra. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primero Dios, y luego Él creó los demás, y empezando a estudiar, meditar en Dios, podemos entender la creación. Pero para empezar a estudiar la creación, para llegar a Dios, es al revés. Es implementar la lógica humana y razón para llegar a Dios, y ese no es la forma, ese no es bíblico. Eso es lo que he entendido, y puede ser un poco de golpe para decir que wow, no estoy de acuerdo, está bien, pero hay que revisar el proceso en lo que he ido llegando a este punto,
para decir que, por los 4 factores de Stephen Jay Gould, de teoría, de prejuicios, de hábitos y de cultura, los 4 factores entran en cómo pensamos, cómo procesamos y entra en aún el pensamiento científico. Entonces, aplicando lo que Stephen Jay Gould ofreció a los diferentes modelos, puedo identificar mayormente los modelos puros y sus fuentes de conocimiento, de conocimiento confiable, y luego su idea o su creencia de sistema abierto o cerrado. Ese es uno de los puntos más claves para entender, y luego las diferencias en reglas, un poco de creencias básicas como en la filosofía, entre la biología de Richard Dawkins y la biología de Stephen Jay Gould, uno siendo darwinista y otro siendo marxista en su tendencia de entender la biología. Espero que haya sido algo para provocar algo de pensamiento. Y si quiere corresponder con nosotros, se puede por medio de thn.academia@gmail.com. Somos Tim y Holly Nyquist, y gracias de nuevo por acompañarme, y espero verlos de nuevo en los próximas lecturas, lo que vienen. Gracias. Hasta luego.